UAMI 2022. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra presentación del libro Veracruz en asedio. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Es un gusto, yo creo que para todas y todos los que estamos en esta mesa, presentar este libro que se titula, como ya lo mencionaron, Veracruz en asedio, de la doctora Margarita del Carmen Zárate Vidal. Para no robar más tiempo, vamos a presentar a Rocío Gil, la doctora Rocío Gil. Ella es doctora en Antropología Cultural por el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, profesora investigadora del Departamento de Antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa, y es miembro de la Organización Afroamérica Red Global Antirracista y también del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Antropología Social de la UAMI y responsable del proyecto Formación Racial Mexicana, Discursos, Prácticas y Resistencias en torno al racismo con estudiantes de la licenciatura de la UAM. Autora de Fronteras de Pertenencia hacia la construcción del bienestar y el desarrollo comunitario transnacional de Santa María Timbú, Oaxaca, en el 2006, y sus líneas de investigación se centran en el estudio de fronteras, migración, México-Estados Unidos, transnacionalismo, racialización, racismo, indigeneidad y diáspora africana desde perspectivas etnográficas e históricas. Muchas gracias por la presentación. Hola a todas, todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí a la presentación del libro de Margarita Zárate, Veracruz en asedio. Y agradezco particularmente a Maggie que me haya invitado. Margarita fue mi profesora y ahora es mi colega y le he aprendido muchísimo, ¿no? Entonces, en gran medida estoy aquí en este lugar, pues gracias a la formación que he recibido de gente como Margarita. Entonces, es un honor presentar su libro. Bueno, quisiera iniciar recordando lo que sucedió el martes pasado, en que un grupo de mujeres que se manifestaba en las afueras de la Secretaría de Gobernación exigiendo justicia para sus familiares desaparecidos, recibió una respuesta que puede clasificarse como violenta y arrebatadora de dignidad. Adán Augusto López le preguntó a una de las madres: a ver, señora, ¿usted confía en mí? Frente a lo que ella respondió: pues la verdad yo no confío en nadie. Pues yo tampoco confío en ustedes, dijo el secretario de Gobernación a la madre de una persona desaparecida. De esto se trata el libro de Margarita Zárate, de la continuidad de procesos de violencia física y simbólica en el país que se han manifestado a través de muy diversos mecanismos en las distintas regiones de este país. Se trata de la impunidad, de esas respuestas cínicas que ofrece el Estado al dolor de las familias que buscan a sus desaparecidos. Se trata de un país en guerra, como lo califica Margarita, en el que la sociedad civil lucha, se organiza, resiste y desarrolla mecanismos de resiliencia que llevan lo político desde el ámbito público a la esfera más íntima y privada, como el amor y la maternidad. Margarita nos ofrece una serie de ensayos que constantemente nos recuerdan que no se puede separar el sufrimiento de otros de nuestra propia experiencia. Ella nos dice, cito: de pronto, como antropóloga, me veo trastocada directamente por esos procesos. Personas cercanas a mí sufrieron y compartieron la suerte de muchos miles de personas en el país, desplazados de su ciudad, de su trabajo, de su vida, por la amenaza inminente de la violencia. Cierro la cita. Estamos frente a una práctica antropológica muy lejana de las versiones clásicas del estudiar al otro. Estamos ya no frente al proceso de familiarizarnos con lo extraño y de hacer extraño lo familiar, sino de una antropología que es profundamente autoetnográfica y que nos toca a nivel social y afectivo. Como nos recuerda Margarita, la autoetnografía enmarca la historia individual en el contexto de la sociedad y se centra en sus cambiantes relaciones entre lo personal, cultural, histórico y socioestructural. Encuentro varios hilos que entretejen los ensayos que Margarita nos presenta, ¿no?, y nos comparte en este libro. Sobre todo violencia, resistencia, resiliencia, afectos, memoria y desplazamiento forzado. Yo leo cada capítulo como ventanas históricas de la continuidad de violencia y lucha en Veracruz, pero también en Michoacán y en el resto del país.
Y en estas ventanas, a través de su reflexión conceptual y etnográfica, Margarita nos va mostrando que no nos sirve de mucho una definición estática o tipológica de violencia o de resistencia. Más bien nos ofrece elementos para comprender que la violencia hay que entenderla desde su contexto socioestructural y sobre todo desde la experiencia de las personas. Nos invita a preguntarnos desde dónde se construye la resistencia, quiénes resisten, por qué y para qué. Bajo esta lógica no es suficiente saber que en agosto de 2021 se contaban por lo menos 91.440 personas desaparecidas, sino cómo estas desapariciones y el sinnúmero de violencias físicas y simbólicas atraviesan la vida de las personas y motivan sentimientos de rabia, miedo, indignación, dolor, frustración, que llevan a la politización de las madres y familiares que luchan a través de colectividades y solidaridades. La politización, cabe resaltar, no se trata únicamente de movilización social, porque como bien muestra Margarita, muchas de estas nuevas actoras sociales no conciben sus actos como políticos, sino como afectivos, por lo que hay que pensar también desde la resiliencia, las redes de protección y cuidado de las familias, los vecindarios, las amistades, las solidaridades y las religiosidades que permiten a las personas sufrientes continuar en sus duelos y luchas y así dignificarse. Encuentro nostalgia, afectos y deseos en este libro. Desde lo muy íntimo, Margarita nos cuenta recuerdos de la infancia y la adolescencia. Ella nos narra, y esta es como mi parte favorita del libro, y la cito: cuando recibíamos en nuestro pequeño departamento cada año una caja de mangos Manila, verdes, aún enviada por el abuelo, envueltos en papel periódico para protegerlos y ayudar a su maduración. No sé si Veracruz era entonces el paraíso, pero para mí era lo más cercano. Y se me rompe un poco aquí esta lectura porque realmente me hace preguntarme o pensar que posiblemente las madres de los desaparecidos comparten precisamente esta nostalgia de la autora, que recuerda un Veracruz en que el dolor no trastocaba tan violentamente sus vidas, un deseo por disfrutar cosas tan simples de la vida cotidiana como un mango Manila, en vez de la cotidianidad que se convierte en la búsqueda y encuentro de cuerpos desmembrados, invisibilizados y sin nombre. Están evidentemente los afectos de las y los interlocutores de Margarita, que evidencian lo que ella nos presenta como argumento, es decir, que no es posible desarticular la violencia simbólica de la física, porque ambas son reales, se ejercen y son sentidas simultáneamente por las personas, en donde no hay una desvinculación entre lo dicho y lo hecho. Desde los afectos, Margarita nos lleva a una importante discusión en torno al género, que me recuerda a las ideas de Rita Segato sobre los cuerpos feminizados como campo de guerra. Aunque el libro de Margarita lo vemos también como campos de resistencia. Margarita discute las formas en que la violencia atraviesa y reconfigura los roles de género, empezando por su bisabuela, que se ve obligada a migrar desde muy pequeña en el siglo XIX, hasta las mujeres que se organizan y movilizan para demandar dignidad y justicia. Sobresale en la discusión de la autora el papel que juega la maternidad en los procesos de resistencia y nos lanza una pregunta provocadora que desestabiliza algunos postulados de ciertos feminismos. ¿Por qué tendría que ser preocupación de las madres activistas la deconstrucción de la maternidad? Y más bien ella lo que hace es mostrarnos lo que denomina una maternidad doliente, activa, estratégica y propositiva como herramienta de lucha y como inicio para pensar en alternativas a la violencia, desde lo íntimo, desde los afectos, desde lo privado. Una maternidad que se transforma, que se vuelve pública, que defiende la vida y descansa en la ética del cuidado colectivo, retomando las ideas de Mayer. Así, estas reconfiguraciones de género, estos cuerpos femeninos y feminizados como campos de lucha y estas maternidades, que en vez de ser tradicionales son profundamente radicales y revolucionarias, nos obligan a reconfigurar el significado de lo político y la forma en la que es atravesada por los afectos. Como lectora, encuentro también mis propios afectos. Como antropóloga que ha trabajado en contextos de violencia, como mujer, como producto de las migraciones que describe Margarita, y muy literalmente encuentro a mi propia familia en este libro, pero esto es otra historia. Entre los tejidos que hilvanan este libro se encuentra el desplazamiento forzado, que Margarita nos muestra desde ángulos como la movilidad causada por las amenazas del crimen organizado,
el cobro de piso de lo que algunos de sus interlocutores denominan como los de la última letra, es decir, los Zetas, hasta las migraciones de su propia familia que llevan a su bisabuela desde Prusia a Veracruz, también a causa de guerras y violencias. Al contarnos la trayectoria de Irene Seiler, su abuela, Margarita nos traslada históricamente al siglo XIX, un momento clave de la formación nacional y concretamente de la formación racial mexicana, en que el gobierno reclutaba activamente a migrantes blancos europeos para trabajar en los campos agrícolas y blanquear a la nación. Así llega la familia de Margarita, como la mía, a Veracruz, bajo la promesa de tierra, escape de la pobreza, la guerra y el cólera. Seguramente Irene nunca imaginó que sus descendientes tendrían que salir también de Veracruz por una guerra muy distinta a la suya, pero guerra al fin. En las memorias de despojo, violencia y desplazamiento que narra Margarita desde el siglo XIX hasta el presente, lo que encontramos es la movilización política y afectiva del pasado, es decir, el pasado como eje de lucha por los derechos de tierra, como es el caso de Michoacán que nos presenta Margarita en su último capítulo, el pasado inmediato de la desaparición de un familiar y la demanda de duelo, dignificación y justicia a través de la búsqueda de cuerpos, o el pasado genealógico que permite comprender e incluso sanar el sufrimiento familiar. Margarita misma recurre al pasado, no solo al indagar sobre su historia familiar, sino al retornar a su investigación de los años 90 en Michoacán para leerla a la luz del presente. El silenciamiento del pasado, nos sugiere el antropólogo haitiano Michel Trouillot, es una forma de ejercer violencia, y aquí el nombramiento, la reconstrucción y la visibilización del pasado se vuelve herramienta de lucha, de creación de colectividad y posibilita procesos de sanación personal, familiar y colectiva. Pero también el silencio aparece como una forma de resistencia, como una estrategia de lucha, que en muchas ocasiones opera bajo la teatralidad y los guiones ocultos de la resistencia, como nos recuerda James Scott. Pero el nombramiento no se queda en la reconstrucción del pasado. Uno de los hilos que teje el libro de Margarita en forma muy sutil y potente está en el uso y poder de las categorías. He mencionado ya la resignificación del concepto de madre en la movilización social, pero también la discusión de lo que implica la categoría de víctima, que algunas de las mujeres que describe Margarita rechazan porque les vulnera y les construye a partir de la debilidad, por lo que prefieren el concepto de sobreviviente, apuntando entre otras cosas a la violencia ejercida por parte del Estado y como forma de dotarse de agencia y de capacidad de resistir. En su discusión sobre la unión de comuneros Emiliano Zapata en Michoacán, Margarita discute el rol de la etnicidad en la lucha por la recuperación de la comunidad y las implicaciones que tiene la adopción del concepto indígena en vez de campesino en la lucha por la tierra y en contra de la estigmatización. Nos muestra también las tensiones entre la definición del movimiento como secular o religioso y la forma en que las personas reivindican su creencia y politizan su religiosidad. Como nos muestra Adriana Petrina para el caso de Chernobyl en Ucrania, las categorías, en este caso que nos muestra Margarita de víctima, sobreviviente, indígena, campesino, secular, religioso, son la condición de posibilidad de relaciones de poder con el Estado y se convierten en formas de subjetivación que sirven a la gubernamentalidad. En estos procesos de subjetivación, de hegemonías y contrahegemonías, que es la conciencia y el activismo político, son necesariamente contradictorias. Esto nos los muestra bastante bien, sobre todo en el último capítulo con la movilización en Michoacán, y nos muestra también que el movimiento social nunca va a ser monolítico. Y bueno, quisiera cerrar con una pregunta que Margarita retoma de Florence Rosenberg. ¿Por qué la violencia no es un tema natural para los antropólogos? Y Rosenberg misma responde que en nuestra cultura existe un problema, el no nombrar. Y creo que justamente lo que Margarita hace en este libro es nombrar, ¿no? Nombra las violencias, las resistencias, los miedos, los dolores, las memorias y también las esperanzas. Encuentro que en los procesos de resistencia y en el actuar colectivo que nos narra Margarita, hay también procesos de sanación. Y entonces me pregunto si en este acto de nombrar, la propia Margarita quizá ha encontrado también una forma de sanación. Entonces, bueno, es una pregunta por si quieres contarnos. Les agradezco mucho. Le agradecemos mucho a la doctora Rocío esta lectura, que tiene que ver todo con el libro de la doctora Margarita, y damos paso al doctor Pablo Castro Domingo.
Él es doctor en antropología, profesor del Departamento de Antropología y coordinador del posgrado en Ciencias Antropológicas del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, perfil deseable PRODEP-CEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Además, fue coordinador de la Comisión de Premios de la Academia Mexicana de Ciencias en el periodo 2018-2020. Entre 2000 y 2006 fue investigador en el Colegio Mexiquense AC y en 2006 fue investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2005 obtuvo la beca C.B. Smith Mexican Center Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies de Universidad de Texas en Austin. Fue coordinador de la licenciatura de Antropología Social entre 2009 y 2010 y jefe del Departamento de Antropología entre 2010 y 2014 en la Unidad de Iztapalapa y director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Lerma entre 2014 y 2018. Ha publicado 6 libros de autoría, 12 libros de coordinación y 52 capítulos de libro y artículos. Ha impartido 41 cursos de licenciatura y 53 de posgrado en diversas instituciones de educación superior. Ha dirigido tesis de 16 de licenciatura, 12 maestría y 6 doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Colegio Mexiquense AC, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede México. Asimismo, ha participado en 50 disertaciones doctorales, 22 exámenes de maestría y 20 exámenes de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Nacional de Misiones Argentina. Le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias y muchas gracias a Margarita por la invitación para leer este fascinante libro que es un libro que está muy bien escrito. Y es un libro, digamos, eso ayuda muchísimo porque es un libro que tiene una densidad teórica importante. Hay, como ya lo comentó mi colega Rocío, hay bastantes temas, ¿no?, que Margarita problematiza y creo que ayudan o nos van a ayudar mucho a nuestra reflexión futura. Margarita tiene, digamos, la virtud de abrirnos una ventana, que es la ventana de Veracruz. Pero curiosamente, Margarita no se queda, digamos, con un estudio de caso de una entidad, sino desde Veracruz Margarita lo que hace es hacer una serie de comparaciones con otras regiones del país y también con otras regiones del mundo en temas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver también con temas de política, de poder, de hegemonía, de resistencia, ¿no? Quisiera comentarles una pequeña investigación que yo hice hace tiempo y que me hubiera gustado en ese tiempo contar, digamos, con las reflexiones de este fascinante libro, porque justo cuando estaba en el Colegio Mexiquense inicié una investigación sobre élites en un pequeño municipio del sur del Estado de México, el municipio de Malinalco, que a finales, digamos, de la década de los 80 se convirtió en el paraíso de, digamos, de los tecnócratas, de la gente que trabajó en su momento con Salinas, y se instaló un club de golf muy bonito, ¿no? Padrísimo, ¿no? Insultante, yo diría, ¿no? En las épocas secas del año, ver de pronto un oasis verde, pero para mi sorpresa, la gente que realmente tenía recursos y que tenía poder no estaba en el club de golf, estaba dentro de la cabecera municipal de Malinalco, y ahí encontré unos actores que a mí en principio me dieron un poco de temor, exsecretarios como por ejemplo Jaime Serrapuche, su hermana Mari Carmen Serrapuche, Córdoba Montoya, que recordaremos fue el coordinador de asesores del presidente Salinas, Sergio Bolaños Quesada, un obrero de Pemex que le renta barcos a Pemex para el traslado del petróleo,
Claudio X González, el accionista más importante de Kimberly Clark de México, el presidente de la Fundación Cultural Televisa. Y entonces cuando yo vi la presencia de esta gente dentro de la cabecera municipal, yo dije, bueno, pues esto es cuestión de tiempo, van a empezar a segregar a la población, se van a dar procesos de gentrificación y la gente va a ser expulsada, ¿no? Pero para mi sorpresa, había un conjunto de barrios que se mantenían incluso ante los embates de gente muy poderosa como Saúl Sánchez Picini, digamos que era en ese momento el concuño de Miguel de la Madrid, y pues para mi sorpresa las asambleas de los barrios empezaron a frenar la llegada de la gente, ¿no? Y entonces para mí fue una sorpresa, ¿no? Y entonces ahí yo dije, no, pues esto está muy raro, tenemos que meternos con el tema de la resistencia, ¿no? Un poco para complejizar más la investigación. Y entonces ahí me acerco pues con algunos de los clásicos de la teoría de la resistencia, como Scott, como Orner, como Kissing, pero para mí en ese momento había cosas que eran inaprensibles, porque a pesar de que había mecanismos de resistencia muy eficaces de la gente del pueblo, de pronto empecé a ver que dentro de la gente del pueblo había desarrolladores inmobiliarios. Entonces yo dije, como que algo está muy raro aquí. Y bueno, en ese momento no había un concepto pues tan refinado como los que uno puede encontrar en el libro de Margarita, ¿no? Margarita hace una revisión sobre los trabajos más importantes que se han escrito sobre la resistencia política y nos propone a no esencializar. Esto me parece a mí muy interesante, no esencializar las categorías, ¿no? No esencializar la categoría de tercer sector o de sociedad civil, ¿no? Que muchas veces pues nosotros frente a la digamos, eficacia y resistencia de algunas organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales, de pronto pues ya como que perdemos un poco el foco de atención y empezamos a romantizar, y de eso no se trata, ¿no? Se trata más bien de ver que también son actores complejos que están dentro de sistemas de relaciones sociales, y que esas relaciones sociales modulan muchas de las decisiones que toman esos actores justamente, ¿no? Entonces, pues hace tiempo, digamos, la discusión, y el mismo Alberto Olvera que cita Margarita, otros más como Manuel Canto, nos plantean que pues se pensó que con la llegada de la sociedad civil estaba ganando espacios al Estado, ¿no? Pero también ahí como que estos autores nos han invitado a no esencializar y a repensar esa relación de cara al Estado, porque el Estado, no hay que olvidarlo, ¿no? A partir, digamos, de los consensos de Washington, cuando se, digamos, empieza a diseñar el modelo liberal, lo que sufrió el Estado fue un achicamiento en sus funciones. Ahora, lo que tendríamos que pensar es si ese Estado es menos poderoso, si se achica en sus funciones, y también tendremos que pensar si ese achicamiento no le da o no obliga a la sociedad civil a organizarse, digamos, en temas diversos, ¿no? Como puede ser rendición de cuentas o como otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con mujeres o con desplazados, ¿no? Pero también con el concepto de poder, de hegemonía, Margarita nos invita a hacer una reflexión compleja, ¿no? Insisto, no esencializar nuestras categorías, ¿no? A pensar siempre en términos relacionales, ¿no? Algo que me
a mí me gustó muchísimo el capítulo 2, ¿no? Porque el capítulo 2, que tiene que ver con la bisabuela de Margarita, es un trabajo de filigrana, ¿no? Que yo les invito a revisar con mucha atención, porque Margarita y su hermana pues hicieron una reconstrucción cuasi arqueológica, ¿no? de su familia, y lo interesante es de que con la reflexión y la metodología que nos propone Margarita de la autoetnografía, también nos invita a pensar, digamos, con ese caso en particular, ¿no? Un poco el tema de los desplazados, ¿no? en otras regiones del país y del mundo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que los invito a revisar este libro, que es un libro fascinante, muy bien escrito. Eso ayuda muchísimo a poder, digamos, procesar la densidad teórica con que está trabajando Margarita, y yo creo que a lo mejor ustedes en la lectura van a disfrutar tanto el libro como yo, o probablemente un poco más. Muchas gracias. Sí, bueno, también me sumo al agradecimiento a la doctora Margarita por invitarme hoy a participar aquí, por invitarme a leer este libro, que de verdad me sumo también a las recomendaciones de la doctora y el doctor. Mi nombre es Viviana Díaz, actualmente participo como investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y pues tuve el honor de que la doctora Margarita fuera mi directora de tesis, y de verdad ampliamente recomendada. Bueno, voy a leer brevemente algo que escribí en torno a este libro. Solo quería señalar que la lectura de Veracruz en asedio me remitió al texto de Judith Butler, una crítica a la violencia de nuestro tiempo. Y es que los relatos y la sistematización que nos ofrece el libro de la doctora Margarita conllevan, por un lado, a la denuncia, al conocimiento y a la comprobación del papel del Estado que, por acción u omisión, en el panorama de violencia que mantiene particularmente a Veracruz y a Michoacán, pero en general al territorio mexicano, en una fosa común. Por otro lado, siguiendo el análisis de la doctora Margarita en concordancia con Butler, las violencias sistemáticas que recaen sobre corporalidades específicas nos llevan a cuestionar e indignarnos por aquellas vidas que merecen ser lloradas y aquellas que no. Observamos que en este panorama de muerte existen cuerpos que, atravesados por el género, la clase o una estructura racista, son considerados desechables. No obstante, trabajos como Veracruz en asedio interpelan también la rabia, la denuncia y, de una manera esperanzadora, el pronunciamiento de la acción en contra de este estado de cosas. El acompañamiento que Margarita ha realizado en los diferentes duelos que atraviesan la narración del libro, es decir, el duelo de perder a un familiar, a una amiga, a un vecino, queridos, a través del feminicidio o del asesinato, el duelo de esperar a un ser amado que ha sido forzadamente desaparecido de su entorno, o el duelo de perder la tierra, el lugar y el sentido de pertenencia que implica el desplazamiento forzado, muestra con una rigurosa sistematización que trasciende las cifras que las vidas atravesadas por esta violencia merecen ser dignamente vividas. A través de estos testimonios y del trabajo comprometido en estas publicaciones, se apela y se exige justicia. En ese sentido, y desde una perspectiva personal, el trabajo autoetnográfico presentado en este libro posee un enorme valor al enfatizar el compromiso político de investigadoras como la doctora Margarita, que con estas obras no solo evidencian de manera seria y responsable a los actores perpetradores de violencias e injusticias, también desde una postura desde el yo social, citando a Silvia Soriano, milita y acciona en contra del despojo, el asesinato, la desaparición, el feminicidio y otras violencias encarnadas también en sus propios cuerpos, y convocan a la acción esperanzadora de construir un mundo libre de violencias. Son estas razones por las que les hago una extensa invitación a conocer este material. Bueno, pues agradezco mucho, y para dar tiempo a los comentarios de la doctora Margarita y los de las personas que hoy nos acompañan, presento a la autora del libro. Ella es profesora investigadora en el Departamento de Antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ciudad de México, desde 1987. Es doctora en Antropología por el University College de London, en Londres, Inglaterra, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Sus líneas de investigación son Antropología Política de las Acciones Colectivas, Organizaciones, Luchas y Resistencias. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Entre Sierras, Costa y Ciudades, Michoacán Multicultural, en José del Val, Carolina Sánchez y Carlos Soya, coordinadores.
Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán, México, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de UNAM, y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia 2018, y cocoordinación con Flores Rosenberg del número de alteridades titulado Antropología, Violencia y Emociones en el año 29, número 58, en julio-diciembre del 2019. También están las violencias en Veracruz, en Mariana Portal, que es coordinadora, Repensar la Antropología Mexicana del siglo XXI, Viejos Problemas, Nuevos Desafíos. También está el artículo Los jóvenes y las emociones, sujetos de protesta, en Alfredo Nateras, en el libro Territorios Juveniles y Afectividades Divergentes en México. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos, todas, todes, como se usa ahora también. Agradezco la presencia de todas las personas que van a escuchar esto, que han escuchado, y especialmente a mis colegas, las doctoras Viviana Díaz, la doctora Viviana Rocío Gil y el doctor Pablo Castro. Y por supuesto al equipo editorial de la UAM, a la doctora Norma Jaramillo, porque me estuvo acompañando en todo este trabajo, ¿no? Y también a la generosidad de la paisana Yanina Ávila, que prestó una de sus fotos para la portada, ¿no? Una de las fotos de ella es, las otras son mías, ¿no? Del archivo familiar. Y un agradecimiento desde el corazón y la memoria a mi querida familia veracruzana, a Lucía y a Narciso, que ya no andan por acá, y a Décar, uno de mis tíos que casi cumple 90 años, ¿no? También veracruzanos. A la curiosidad genealógica de la bióloga Silvia Elena Zárate, que ella me dijo, bueno, ahí lo demás, dice lo de antropología, historia y autoetnografía, y hazte bolas, dice. A mí me gusta estar en esta cosa de ancestry, ¿no? Y etcétera, de ancestros. Y por supuesto a los veracruzanos que no logran vivir en paz y tranquilidad. No de menor importancia fueron los acuciosos dictámenes de quienes revisaron el texto y ayudaron a ordenar ideas y discusiones. Un agradecimiento a la distancia al doctor John Gledhill, amigo y maestro. No fue fácil escribir estos textos en medio de una pandemia con la incertidumbre que ha caracterizado este periodo desde el 2019. ¿Y por qué escribir acerca de Veracruz? Remonto mi interés hacia el año 2006 al menos y especialmente al 2012. Uno de esos dictaminadores me hizo la pregunta de por qué incluir el capítulo sobre mi bisabuela, sobre Irene Seidler, una prusiana veracruzana, así lo titulé. Y justo ese capítulo y la inquietante pregunta de dónde venía la bisabuela materna, porque no sabíamos, en la familia no se sabía, me obligaron a retrabajar un primer texto que habíamos elaborado, del cual es ahora el que presentamos, ahora con una reflexión sobre desplazamientos y violencias. En una de las partes del libro incluyo esa viñeta etnográfica y decía, nosotros mismos formamos parte de los procesos que representamos y en los que nos involucramos como parte de la historia que estamos contando. En este sentido, me hago visible como integrante del mundo social en el que vivo y cuento mis experiencias y pensamientos, así como las de otras personas. Mi reflexión es autoetnográfica porque no solo estoy pensando sobre mi propio país y nuestra experiencia compartida con otros conciudadanos, sino también sobre el estado de Veracruz, entorno donde gran parte de mi familia todavía vive, y a donde llegaron de otras partes, tanto nacionales como transnacionales. Con ello espero obtener una comprensión cultural del yo y de los otros, directa e indirectamente conectados al yo, cuyo sentido, como argumenta Chang, da forma a la nacionalidad, la religión, el género, la educación, la etnicidad, la clase socioeconómica, la geografía y la raza. Desde este punto de vista situado y a partir de un acontecimiento doloroso provocado por la violencia imperante en ese estado, específicamente en el año de 2012, que marcó a mi círculo afectivo cercano, emprendí este viaje. De mi visión justamente de lugares desolados y tristes, porque así los han descrito, ¿no? La misma Janina, colega nuestra, así lo ha descrito. Justamente ayer, pues sí, no hay manera de no enterarse, aunque ya no quiera hacer un seguimiento de ese tipo de noticias, ¿no? Las bombas molotov echadas en los negocios, ¿no? En Acayuca,
muy en el sur de Veracruz. Suponemos como como no aceptaron el cobro de piso, incendian los negocios, ¿no? Esto fue ayer o antier. Y obviamente todo lo que se ha sabido acerca de los migrantes, ¿no? Entre ellos gran número de veracruzanos en trailers, ¿no? Recientemente en Cozoleacaque, cerca también en el sur de Veracruz. De ahí, mis intereses recientes, como ya comentaron algunos de los colegas, me ubicaban desde la antropología política en movimientos sociales, etnicidad, y en un primer momento en la Sierra Norte de Puebla, con quien compartí trabajo de campo con mi querido colega Carlos, y tiempo después en Michoacán, con énfasis en la política interna de una organización campesina recreando su etnicidad. De ahí siguió mi foco en los procesos organizativos y me pareció muy relevante centrarme en los fenómenos de organización con otro tipo de demandas, liderazgos, es decir, con otro tipo de política interna. Y en eso irrumpió lo que estaba más o menos sumergido, por lo menos desde 2006 y años antes, la violencia en sus diversas manifestaciones. Así me fue útil revisar diversas nociones de la violencia, no desvinculando la violencia real de la simbólica, que no solo produce miedo, lo poderoso de la violencia espectacular y las dificultades de hacer trabajo de campo en un contexto marcado por la inseguridad. De igual manera, dar una revisión al papel del Estado y la noción de guerra. De esta manera, la revisión nos llevó desde las concepciones de Eric Wolf hasta las de Estado fallido, Estado fantasma, que sirve a los propósitos de la acumulación por desposesión, o la descripción que Claudio Lovnis recientemente nos ofrece recientemente acerca del tejido roto, o de sus reflexiones acerca de la reciprocidad negativa, en donde plantea que en el Estado mexicano actual hay mucha soberanía y poca capacidad administrativa. Con respecto a la noción de guerra, algunos la denominaron guerra no convencional. En mi caso utilicé la noción de nueva guerra, ya que los testimonios de las personas se referían a una guerra cuando había enfrentamientos, balaceras, etcétera, feminicidios, extorsiones, en cuyas cifras Veracruz sigue conservando los primeros lugares, 10 lugares en el país, a veces entre los primeros 5. Entonces, además de evidenciar este estado de guerra y miedo que permea en la zona, creo fue importante mostrar que en la percepción de la gente, la presencia del ejército, la llamada Guardia Nacional, parece en un primer momento tranquilizadora, pero a lo largo de los años que ha durado la situación de inseguridad, la población va perdiendo la confianza en su rol. Y esto porque a pesar de todas las diversas fuerzas de seguridad estatales y federales en el Estado, y la ex esposa del exgobernador Duarte preso por corrupción y estafa, ella vive en un exilio de oro e impunidad en Inglaterra, a pesar de presumirse que está involucrada en delitos de fraude en Veracruz. Se debate su extradición en medio de un proceso que, argumentan los conocedores, está colmado de pifias. Recientemente, creo que esta semana, un ex fiscal veracruzano está siendo procesado. Entre las violencias a destacar está la de las violencias de las migraciones forzadas, ciertamente un tipo de desplazamientos a nivel continental, acontecimientos que resignificaron la vida, procesos con enorme vigencia en estos tiempos de guerras y violencias que expulsan a gente de África, Asia, por hambre y guerras al continente europeo, y de nuestro lado guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, haitianos que huyen de violencias similares. Igualmente, los desplazamientos y las migraciones ofrecen un escenario central para evidenciar los procesos de colonización, tal como fueron en el siglo XIX las asunciones racistas e intolerantes, ciertamente parte de la violencia sistémica. Otro fenómeno violento narrado fue el de la experiencia del desplazamiento forzado interno por la violencia, que es importante mencionar, compartido y sufrido desproporcionadamente por las poblaciones indígenas. Al respecto, es difícil tener una cifra de este tipo de víctimas en nuestro país. Así tenemos el desplazamiento por goteo en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas y Guerrero y Michoacán,
son protagonistas predominantes del desplazamiento forzado, sobre todo en las poblaciones indígenas. Y a ello se unió en 2021 la crisis humanitaria en la frontera y las estrategias también de violencia en contra de los y de contención en contra de los migrantes desplazados, mujeres y niños de Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y otras tragedias, ¿no? Si bien todo esto suena horrible, los testimonios y acciones se ubicaron en el enojo, el coraje, la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación que impulsaron, entre otras, a las madres que buscan a sus hijas, a sus familiares, la esperanza, la fuerza y el deseo de encontrarles, o de las personas forzadas a dejar a sus casas y su vida, a reconstruirla en otro lugar. Mucha fuerza vital y emocional, lograda también en esos encuentros de búsquedas, de creación de colectivos, de iniciativas personales y de compartir lo que Gatti llama una catástrofe de sentido, cuando se pierde o no aparece un hijo o una hija, o cuando de un día para otro una persona, una familia, se ve privada de su entorno vital, de su lugar de trabajo. Consideremos también la importancia de la religión, donde las diversas denominaciones han participado en el consuelo espiritual y en procesos que amplían la concepción de lo político, dando apoyo al activismo al mismo tiempo. Muchas gracias. No sé si entre las personas que nos acompañan quieran dar algún comentario, alguna pregunta a la doctora Margarita o al doctor Pablo, a la doctora Rocío, quizá mientras responder la pregunta que... Sí, ¿no? Yo creo que la pregunta que tú hiciste, de alguna manera escribir esto fue sanador. Quizás no para toda mi familia, para mis amigos, pero para mí me ayudó un poco a descargar pues sí, el enojo, ¿no? El enojo, no solo el miedo, ¿no? Que eso creo que pues está presente en muchos ámbitos, pero sí creo que fue un proceso sanador. Sin embargo, creo que eso no se puede completar hasta que se cierra el círculo realmente con justicia, ¿no? Y se rompe el círculo de la impunidad, que en nuestro país es rampante, ¿no? Entonces, creo que sí, ha sido un proceso sanador, obviamente como lo fue para mi hermana, ¿no? Y parte de la familia, pero sí algo movió dentro de mí, ¿no? Investigar y tratar de poner un poquito de distancia, ¿no? No se puede mucha, ¿no? Obviamente no se puede, pero a través de los afectos, ¿no? Y de pues lo que me ha dotado la formación antropológica, eso me ayudó, ¿no? Sí, un poco de sanada estoy. ¿Alguna pregunta? Gracias. Más que una pregunta, doctora, es un comentario. Bueno, un gusto conocer en persona al doctor Pablo Castro y a la doctora Rocío y a la doctora Vivian. Estamos cursando el curso de conflicto de cambio sociocultural con usted y me llama la atención este libro. No sabía de qué trataba porque usted nos invitó a la presentación, pero sí temas tan actuales que me parece interesante que los haya vinculado con su historia familiar. Es un libro que fue para mí importante y aleccionador, y pues nada más la felicito y espero leer el libro, que aún no lo tengo. Gracias. Nada más un comentario. Yo creo que hace sentido lo que le pasa a uno en el contexto, ¿no? En el contexto social, económico, político, religioso, y por eso decidí hacerlo así, ¿no? Después de mucho y bueno, las prisas y todas las complicaciones, ¿no? Pero sí. Y bueno, reactualizar algunas cosas que ya había trabajado antes, ¿no? Sobre Michoacán, ¿no? Y sobre discusiones sobre resistencia, ¿no? También sí, tratar de no banalizar el concepto, ¿no? Pero pues es una palabra patrimonio de los movimientos, ¿no? De los movimientos sociales.
Buenas tardes, doctora. Mi pregunta va en el sentido, y que creo que se responde a partir de lo que nos ha dicho, pero la actualidad que tiene el ser antropólogo en contextos de violencia en nuestra actualidad, en esto que es un país convulso, ¿cuál es el papel que tiene el antropólogo ante esta situación? Donde lo vive en primera persona muchas veces, estas situaciones que estamos viviendo nos alcanzó. Claro. ¿Cuál es la reflexión entonces que nos queda? Que teníamos que tomar esa distancia, tal vez esa objetividad, y que ahora estamos adentro, ¿no? ¿Cómo le entramos a esa situación? ¿Cómo reflexionamos a partir de todo esto? Y bueno, creo que en parte está respondido en el libro, pero pues esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Yo creo que no hay objetividad. Simplemente hay un proceso mínimo de distanciamiento que seguramente no se logra del todo, pero es a partir de lo que uno vive, ¿no? Obviamente los afectos, las emociones, pues en este caso particular, ¿no? Yo, como comenté un poco en lo que narré en mi pequeña presentación, es que yo estaba ya desde antes interesada en este tipo de procesos de organización. Y si bien muchos de los testimonios que se vierten en este libro son testimonios personales, no necesariamente de colectivos, algunos de ellos sí, que incluso estuvieron, algunas de ellas madres aquí en la UAM hace casi 5 años, que estuvieron en un foro sobre seguridad y guerra, ¿no? Esos también me nutrieron y nutrieron el libro, ¿no? Para poner un poquito esa distancia, y a veces no está uno de acuerdo con muchas de las cosas que ellas dicen, o sea, en términos, si ustedes quieren, teóricos, antropológicos, pero es una discusión que también se nutre por las cosas comunes, ¿no? Y por el contexto común, ¿no? Que nos ha envuelto. Y bueno, la labor del antropólogo pues depende de cada antropólogo. Yo defendería que tiene que ser desde un conocimiento situado, ¿no? Pero cada quien decide hasta dónde, ¿no? Yo, por ejemplo, comentaba alguna vez con Alfredo Nateras, él que trabajó Maras, él me decía, yo creo que una cosa que uno puede hacer en trabajo de campo, porque pues uno pone en riesgo a la gente con la que platica, a su familia, a mí misma, y bueno, ya también no estoy para esas andanzas, ¿no? Como andar corriendo entre los cerros, ¿no? Es justamente poner esas estrategias intermitentes de trabajo de campo, que bueno, que ya no nos permite en todo caso, por la misma larga distancia que tenemos de haber terminado el doctorado, estancias de largo trabajo de campo, etcétera, pero entrar y salir, ¿no? Y quizás eso ayude un poco a destensionar un poco, pero depende, ¿no? Del lugar, del tipo de contactos que tenemos. Bueno, hay gente que ha trabajado entrevistando a los que se les dice sicarios, etcétera, ¿no? Se puede, ¿no? O sea, y también eso es importante de los temas que justamente se abren, no solo esto que tú apuntas, sino cómo hacer trabajo de campo en este tipo de lugares, sino todos los temas que se abren, ¿no? Objetividad, los distintos tipos de violencia, los diferentes escenarios de trabajo de campo, y no todo es violencia, obviamente, ¿no? Y las estrategias pues de resiliencia, de resistencia, ¿no? Que la gente produce, ¿no? en su hacer, y las afectividades, ¿no? En otros ámbitos. Entonces, bueno, quedan muchas preguntas de todas maneras. ¿Alguien más? Quedan 10 minutitos, alguien más. ¿Ustedes no quieren comentar algo? ¿Alguna agenda pendiente? Pues
En lo personal me gustaría porque generalmente cuando hacemos trabajos de investigación y justo apelando a esta idea de la objetividad, las emociones de quien escribe, pero las emociones también de las y los que comparten sus testimonios con nosotros, están ahí, ¿no? Y a veces por esta objetividad o por esta teorización o sistematización, quizá no les damos el peso. Entonces no sé si te gustaría compartir con nosotros en torno a la antropología de las emociones, que también se toca en el libro, cuál es tu perspectiva, cuál es ¿no? al respecto de la antropología de las emociones. Fíjate que tu texto, tu tesis de doctorado y la tesis de doctorado justamente, y la tesis de doctorado de Gaby Martínez, ponen en el centro esto, la cuestión de las emociones y los afectos. Incluso por el hecho, por ejemplo, Viviana, de trabajar en Guerrero con mujeres abogadas indígenas que se enfrentan a toda esta exclusión de género, ¿no? Y racismo también, porque son indígenas, porque son mujeres, y tú cómo vas a ser abogada, ¿no? Etcétera. Entonces todo eso a mí y bueno, obviamente el estar presente en todos estos coloquios, estas reuniones con colectivos, ¿no? En los cuales las madres no tenían ningún reparo en expresar sus emociones y sus afectos, y ahí también nosotros los expresábamos de una u otra manera. Gaby también nos comentaba que ella tuvo que aprender con los comités familiares, como un ejemplo en Centroamérica, ¿no? El seguimiento de las familias de los migrantes que se pierden en su camino, ¿no? hacia Estados Unidos, cómo incluso las búsquedas eran guiadas por los sueños, ¿sí? El sueño de alguien que tuvo, porque decían que cerca del cerro, no recuerdo bien el testimonio, lo cito por ahí, ¿no? Entonces ahí están presentes, ¿no? Incluso la misma concepción de ser madre, de ser hermana, de ser tía, de ser abuela, ¿no? Se cuestiona un poco a veces acerca de los afectos, ¿no? Ahí en el libro. Entonces los mismos testimonios que ustedes ofrecieron también a mí, pues sí, me hicieron pensar muchas cosas, ¿no? Acerca de cómo se puede abordar eso, ¿no? Y no hay de otra más que ponerlo como tal cual, ¿no? Tal cual, evitando también lo que, pues, por otro lado nos comentaba, ¿cómo se llama este señor? Philippe Bourgeois, la pornografía de la violencia, todas estas cosas que a veces son muy, terribles, ¿no? Sí se mencionan porque la gente habla de ellas, ¿no? Y del miedo y del terror y de lo espectacular, ¿no? Pero no quedarse nada más en eso, ¿no? Y que también los sicarios, los no sé cuánto, pues son seres humanos que tuvieron seguramente una historia muy dura, ¿no? Que lo han investigado otros colegas, otros investigadores. Entonces eso da otra dimensión al problema, ¿no? Pero sí, pues sí, las emociones. Y miren, casualmente, hoy en la mañana me desperté y soñé con mi madre, que ya murió. Mi madre era veracruzana. Y también mi papá, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, normalmente yo a veces no me acuerdo de los sueños. Entonces dije, bueno, por aquí andaba doña Lucía, ¿no? Gracias. ¿Sí? Bueno, yo también para hacerle una pregunta a Margarita. No, lo que pasa es que Margarita comenta justamente que, y bueno, hay ahora sí que mucha evidencia empírica en este libro, no solo de Veracruz, insisto, Veracruz es solo la puerta, digamos, de entrada a una reflexión densa que hace Margarita, pero Margarita en varias partes del libro señala que sería importante diseñar alguna política pública, ¿no? Entonces, dado que en este momento carecemos de políticas públicas en el país, me gustaría preguntarte, tú cómo imaginarías darle, digamos, respuesta a este problema público. ¿Qué es el problema público, como lo dice John Glenn en la presentación? El número uno, el que le preocupa más a los mexicanos.
Sí, ciertamente. Justo, fíjense, hace ratito en la presentación de Luis, en la presentación de Luis, él mencionaba acerca de toda esta discusión de los capitalismos, otros capitalismos y todo, bueno, algo más sofisticado que lo que estoy mencionando. Justamente, ¿qué podemos hacer para hacer más vivible el ahora, ¿no? Y precisamente una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era ver cómo hay leyes en este país, ¿no? Y esas leyes no tienen una concreción, no tienen recursos, no tienen, por ejemplo, para estas demandas de justicia y de reparación, pues ¿cuándo se han hecho, no? O sea, hay muchos problemas al respecto. Entonces, por ejemplo, apuntaba yo ahí, ¿no? La ley sobre desplazamiento forzado, que está atorada ahí en el Senado, si mal no recuerdo, tiene no sé cuántos años, pero para que sea efectiva tiene que tener recursos, tiene que tener gente sensibilizada, etcétera, ¿no? Yo acompañé alguna vez a una persona, no, esa vez no acompañé, yo fui sola a presentar una pues queja, ¿no? A la ¿cómo se llama? La Comisión Ejecutiva de Víctimas, hace como, ¿qué sería? 7 años. ¿Saben por qué no aceptaron eso? Porque en el testimonio que venía escrito de la persona que pues refería a lo que le sucedió, un grave hecho, un intento de secuestro, porque no eran, lo que él alcanzó a ver de la gente que se lo quería ver, porque no eran más de 2 personas, pero se suponía que las 2 que lo iban a agarrar o no sé qué, y los que estaban afuera en una camioneta, seguramente había otros 2 o más. Entonces eso no era delincuencia organizada. Entonces nos tenemos que enfrentar, pero hay gente, ¿no?, que está sensibilizando a este respecto, ¿no? Que está trabajando, peritos, ¿no? Peritas, ¿no?, que están moviéndose en muchos lados, ¿no?, al respecto. Entonces yo creo que pues sí, efectivamente, como dice Pablo, pues sí, y como diría Luis, ¿no?, tiene que haber una manera de hacer más vivible ahorita, ¿no?, lo que estamos viviendo. Y si la seguridad es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no?, desde los asaltos y los robos de celulares hasta cosas más graves, ¿no?, pues sí, tendríamos que empujar y bueno, por ejemplo, aquí el colega pues da una clase, ¿no?, sobre políticas públicas, ¿no?, desde la antropología. Entonces ojalá que alguno de ustedes que ya nos van ganando pueda ocuparse de ello, ¿no? También es un tema muy apasionante en un estado que no ha privilegiado esto, ¿no? Entonces, y que no es nada más de ahorita, ¿eh? O sea, viene arrastrándose y los pocos esfuerzos que se han hecho pues se han tirado por la borda, ¿no? Ahora, una cosa interesante, nada más para terminar esto, sobre capacitación a policía. Tuve el agrado de hacer una entrevista cuando el ingreso a posgrado, una chica que venía de Jalapa, no era de allá, pero de Veracruz, y me comentó que a ella le tocó dar un curso, porque era psicóloga, comentó a los entrevistadores, Raúl Nieto y yo, sobre capacitación a los policías en cuestiones de género, muy interesante, que yo no sabía que existía. Dije, bueno, hay esfuerzos, ¿no?, que están pues desde abajo, ¿sí?, que por ahí tenemos que empezar también, ¿no?